en el cual se trata de instalarles que la ley de salud mental no sirve, o la ley de salud mental es el obstáculo que impide que un montón de familias en los barrios, donde el tema de la droga fundamentalmente es un flagelo, es la causal y la responsable de que no hay herramientas o instrumentos para resolver esa cuestión. Nosotros pensamos que era una buena agenda importante de los derechos humanos actuales, agenda candente, que era importante que el campo popular pudiera generarse este debate alrededor de la ley de salud mental y sobre todo con estos cuestionamientos que lo está planteando la derecha fundamentalmente, donde ve que el tema de la internación forzosa fundamentalmente es la gran causal de los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces pensamos justamente abordar esta temática en un panel que la pensamos la compañera de APDH, que es psicóloga, Verónica, pensamos en Martín Nobile, que es abogado, para que nos dé la perspectiva jurídica, sobre todo cuando hay conflicto con la ley. Pensamos en la compañera Anabela Peñar, también de APDH, para que nos dé, ella es especialista en niñez y adolescencia, para que dé la mirada sobre el tema de adicciones, desde esta mirada, ella que trabaja la temática de niñez y adolescencia. La compañera licenciada Silvia Quislia, de la SCOP, que es una visión también de la lucha profesional, de la salud. Habíamos pensado también el compañero Miguel Ruiz, que es el responsable del área de adicción del municipio. Él estaba invitado, pero tuvo una tragedia personal, familiar, muy importante, muy grave. Por lo tanto, no va a participar. Lamentamos mucho su presencia. Y finalmente la compañera Verónica Reynoso, como docente y como militante que ve cotidianamente estas situaciones, nos parecía importante que nos dé la mirada política del contexto de la visión, ¿no? Así que bueno, esta es la idea, es un panel con agenda abierta. Si bien, por ejemplo, nosotros de la PDH tenemos una posición tomada a favor de la ley de salud mental, pero creemos que es importante la agenda abierta. Que los espacios de derechos humanos tenemos que tener esta visión amplia para tratar de ver y lograr los consensos. A ver qué es de verdad lo que dice la derecha, qué es lo que está manipulando en la información, como para que nosotros también tengamos las herramientas y podamos generar, y sobre todo no regalarle a la derecha estas nuevas agendas de derechos humanos, ¿no? Que son fundamentales. El tema de la salud mental es un tema fundamental, sobre todo en las barriadas. Así que le doy la palabra y empieza la compañera Verónica. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, yo soy psicóloga, como es Mauricio, pero me gusta más definirme como una trabajadora de salud mental en el ámbito público, una militante con la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26655. Creo que hay muchos trabajadores de salud mental, así que debo decir que mucho de lo que voy a decirles me van a permitir leerlo para ser más ordenada en la presentación. Quizás les resuena y es sabido, pero me parece importante igual puntuar varias cuestiones. Empiezo quizás contándoles también que yo formo parte de la Secretaría de Salud de APDH, Secretaría de Salud Nacional, APDH. Para quienes no saben, es un organismo de derechos humanos, una Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que nace en 1975 como un grupo de personas de diferentes sectores políticos, sociales, intelectuales, laicos, religiosos, que se autoconvocan para defender, resguardar, proteger los derechos civiles y políticos que estaban siendo avasallados por el terrorismo de Estado. Por supuesto, nace en defensa de la dignidad humana y de la vida, pero luego expande su campo, y luego expande su campo de acción y de intervención a otras temáticas priorizadas, a la defensa de los
hospitales, y así nace la Comisión de Salud de APDH Nacional en el año 2004, en ese momento coordinada por una militante médica psiquiatra, Alicia Gelone, compañera de vida de Vicente Gali, que seguramente todos le conocen, y ella fue la secretaria de salud. De hecho, cabe mencionar que en la reunión fundacional, perdón que digo estas cosas, pero para mí son hitos que hay que marcar, en la reunión fundacional de la Comisión de Salud estuvo presente María Testa, que como saben es un reconocido y destacado sanitarista argentino, perteneciente a la corriente de pensamiento latinoamericano en salud. A partir del 2013, la coordinación de esa secretaría queda a cargo de la compañera Ángela Cardela, también psicóloga, y a partir de principios de este año tengo el honor y la responsabilidad de coordinar esa secretaría junto a queridos compañeros de diferentes regiones del país, y de los cuales dos hoy están aquí, Ceci y Luz, gracias por estar. Me parecía que era importante contextuar esto también. Así que voy a hablar como militante de un organismo de derechos humanos, aún también como una trabajadora de salud mental en el ámbito público. La primera pregunta que como disparadora era ¿qué decimos cuando hablamos de salud mental? Eso es una jornada de salud mental. Y bueno, hablamos de sufrimiento psíquico cuando pensamos en las problemáticas de salud mental, hablamos del horizonte al que apuntamos en el camino de desencadenar procesos que potencien la autonomía de las personas y el bienestar del pueblo. Hablamos de un campo de disputas, ¿no?, donde convergen diferentes actores, recursos, problemas, intereses que pujan por acumular poder. ¿Sí? La salud mental, y esto lo dice mucho Alicia Stolkiner, es un campo de prácticas sociales que surge como resistencia a la lógica manicomial y como modo de erradicar prácticas ligadas a la tortura. En este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental 26657 viene a recuperar una extensa tradición de luchas teóricas, epistemológicas y de prácticas en salud mental. Pensemos que ya desde la definición misma que la ley porta en su artículo 3, no plantea la salud mental ni como trastorno, ni como patología, ni como algo vinculado estrictamente a lo biológico, sino como un proceso, ¿no?, esta definición que conocemos, como un proceso determinado por múltiples componentes históricos, sociales, políticos, económicos, culturales y también biológicos y psicológicos. Elementos que la verdad que en la tradición más clásica y conservadora no se los pensaba como parte del campo de la salud mental. Y sin embargo, esto dice la ley, es su realización y sostenimiento lo que está efectivamente vinculado al cumplimiento de los derechos humanos y sociales de las personas. Esto como introducción, mi presentación, que no sé si me parece que me voy a extender en el tiempo, así que cualquier cosa veo como lo corto, tiene tres ejes, tres capítulos. Pensé primero la articulación de salud mental y derechos humanos en nuestro país, brevemente, muy pocas cosas por el tiempo que tenemos, las prácticas de salud mental en el ámbito sanitario y el trabajo de la Secretaría de Salud, de la que formo parte, de APDH, concerniente a salud mental. En el caso de la articulación de salud mental y derechos humanos, recogí unas poquitas ideas que había compartido en una exposición que hice el 24 de marzo de este año para el Congreso de FEPRA, de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, cuando fui invitada por mi querida Moni Bacaro. Y en ese momento hablaba de la inscripción de los procesos memoria, verdad y justicia en la salud mental. Entre ellos consideré en ese momento enuncié diferentes hitos. Ahora voy a ceñirme a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental como una marca de esta inscripción. Sabemos que es una ley de avanzada que recepta en su letra los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Cabe aclarar que la participación de los organismos de derechos humanos en la sanción de esta ley no es un dato menor, ¿sí? Sabemos que al empezar a transitar la lucha por la recuperación de los derechos de las diferentes poblaciones vulnerabilizadas, se produce la construcción de un nuevo problema público, que era la vulneración de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, particularmente de aquellas encerradas en manicomios durante largas décadas. Este ha sido, sabemos, un colectivo históricamente vulnerado en sus derechos
sus voces fueron violentamente acalladas y estigmatizadas, sus almas insidiosamente socavadas en su dignidad y sus cuerpos injustamente encerrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos, como celdas de aislamiento, electroshock, violaciones sexuales y también la aplicación arbitraria de la supresión mecánica, la sobremedicación más como castigo o control que como recurso terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Recuperar las voces y la dignidad de las personas con sufrimiento psíquico fue central en los movimientos de salud mental y derechos humanos, y aquí quizás el más importante del ámbito nacional y latinoamericano, que fue el Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos realizado por las Madres de Plaza de Mayo, que transcurrió entre el 2002 hasta el 2013. Estos congresos constituyeron un espacio de debate fecundo y necesario en el transcurso de todo el proceso legislativo para lograr la sanción de la ley. Así que los organismos de derechos humanos, decimos, hemos desarrollado un trabajo fundamental para mantener viva la memoria, no solamente la memoria del terror, para que nunca más vuelva a suceder, sino también la memoria de los proyectos y de las luchas por la igualdad. Y la Ley Nacional de Salud Mental, forma parte de esas luchas por la igualdad. Esto se lo escuché una vez decir a Emiliano Galende y me quedó, al recoger una larga tradición de experiencias que bregaban y bregan por la desinstitucionalización y la desmanicomialización y luchan por la construcción de dispositivos alternativos al manicomio que garanticen el acceso a los servicios de salud mental comunitaria. Voy al segundo punto. Se me está secando. Un momento de agua. Voy medio rápido. Segundo punto, decíamos, las prácticas de salud mental en el ámbito sanitario. Como trabajadoras y trabajadores de salud mental, nuestras prácticas deben ajustarse a lo normado en la Ley 26657 y su reglamentación. No solo porque se trata del marco jurídico vigente que las regula, sino porque es un recurso clínico de inestimable referencia. La ley promueve un abordaje fuertemente territorial, preferentemente por fuera del ámbito de internación hospitalaria y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Preferentemente fuera de la internación hospitalaria, no excluye las internaciones, por favor. Este marco jurídico las contempla, tanto las voluntarias como las involuntarias, en hospitales generales. Quizás este es uno de los puntos más álgidos y cuestionados, el referido a internaciones involuntarias. Cabe insistir en que las internaciones involuntarias, es decir, aquellas medidas de carácter restrictivo, como las define la ley, que solicita un equipo de salud interdisciplinario más allá de la voluntad del usuario, están reconocidas, y en casos de riesgo cierto e inminente, están reconocidas por la normativa, que contiene en su articulado un amplio capítulo regulatorio de este tipo de internaciones, consignando a su vez, en forma detallada, los resguardos para la ejecución de la medida. Así crea organismos de control como el órgano de revisión, un instrumento clave para la supervisión, ya sea de oficio o por denuncia, de las condiciones de internación por razones de salud mental. La ley insta también a sustituir, no adecuar, las instituciones manicomiales por una red de dispositivos alternativos que no son solo las consultas ambulatorias, ¿no?, el tratamiento psicológico, psiquiátrico, sino también servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, emprendimientos sociales, etcétera, etcétera. Para todo esto es fundamental, y la ley así lo indica también, fortalecer políticas intersectoriales que atiendan las condiciones sociales de existencia. Y aquí cobra relevancia mencionar otro de los organismos o instrumentos que la ley propone, la CONISM, Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones. Y la verdad que también cabe mencionar que durante este gobierno pudo ser destituida en su lugar, que es la jefatura de gabinete, porque sabemos que durante el macrismo la habían corrido de la jefatura
de gabinete con lo que esto implica para lo que es pensar la intersectorialidad, la habían dejado anclada en lo que fue la Secretaría de Salud, porque ni siquiera ministerio teníamos. La ley exhortaba y exhorta al cierre definitivo de los manicomios en un plazo que ya pasó, para el 2020. En uno de los artículos de la reglamentación del 27 dice que se deberán desarrollar para cada uno de ellos, los manicomios, proyectos de adecuación, sí, dice adecuación, y sustitución por dispositivos comunitarios. Y la verdad que insisto en esto, porque adecuación, voy a usar una palabra que la hemos escuchado y leído de Ulloa, es un término medio blandengue, así. Porque solo permitido para la transición hasta la sustitución de los manicomios, pero únicamente pareciera que ha sido reemplazado, si no es un poco eludido, por el concepto de adecuación, porque lo único que se escucha es se adecúan, se van a adecuar, se están adecuando, ¿no? No se trata de adecuar, se trata de cerrar, y para eso es preciso abrir toda una serie de dispositivos comunitarios que aún dista mucho de efectivizarse. Uno de los obstáculos que considero, y que muchos acá lo comparten, nodales para esta sustitución, además de las resistencias de sectores corporativos que solo buscan rentabilidad económica y mantener la cuota de concentración de poder necesaria para sostener sus narcisismos, es el incumplimiento del presupuesto asignado al sector establecido por ley, que es un 10% del total de salud, y que a 12 años de la sanción de la ley no ha logrado superar el 2%. Sin considerar que además de ese escaso presupuesto, la mayoría se dirige a lo monovalente, ¿sí? Repitiendo cierta lógica, perdón el término que voy a usar por la fuerza que tiene, cierta lógica concentracionaria de poder, de recursos, que cabe denunciar. Insistimos que no se trata de modificar la ley, sino de aplicarla efectivamente. Ahora, ¿puedo hablar del trabajo de la Secretaría de Salud respecto a la ley? O ya me fui de tiempo y si no lo dejo. Me fui. Sí. Bueno, con respecto al trabajo que venimos realizando en la Secretaría de Salud de APDH, quizás, por supuesto, el objetivo general es la defensa del derecho a la salud y a la salud mental. No abarcamos el trabajo respecto a la Secretaría del derecho a la salud mental únicamente, pero voy a ceñirme a ese aspecto. En este punto, quiero decir que no hablo en nombre propio, sino en representación de mis compañeros de la Secretaría de Salud actuales, y, por qué no, también en nombre de quienes me precedieron en la conformación de esta comisión y que han dejado un valioso legado que inspira cada una de las tareas que nos proponemos. En este sentido, respecto de la defensa del derecho a la salud mental, decirles que hemos participado como impulsoras, impulsores para la sanción de la ley, sancionada por unanimidad, ¿sí? Vale decir, en ambas cámaras legislativas, con solo una abstención en senadores, que bueno, ni vale mencionar quién fue, lo que demuestra el amplio consenso político que existía para su sanción. Digo esto en razón de algunos argumentos falaces que se escuchan en los medios gráficos, televisivos, ¿no? En los zócalos de las televisiones, ¿no? Y en algunas corporaciones profesionales también, y que penetran en la sociedad, ¿sí? Y lo que se intenta es deslegitimar un proceso que fue ampliamente participativo y democrático. Participaron organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de profesionales, de usuarios y familiares, ¿sí? Los que no estuvieron fue porque no quisieron, así de simple. Asimismo, como Secretaría de Salud, formamos parte del Consejo Consultivo Honorario en su primera composición a través de la representación de Ángela Cardela. Este es otro de los organismos que la ley crea en su reglamentación del año 2013 para asesorar a la autoridad de aplicación en políticas de salud mental y adicciones. Aquí vale mencionar también que durante los primeros 2 años del macrismo, la Dirección Nacional no convocaba reuniones del organismo, por lo cual sus integrantes, haciendo un ejercicio de notable contrarresistencia y apoyo a los postulados de la ley, se autoconvocaron. En esta línea, en noviembre del 2017,
muchos de acá lo recordarán, el Gobierno Nacional, a través de la figura de su director de salud mental, el inefable Andy Blake, intenta la derogación del decreto reglamentario de la ley, lo que provoca un potente movimiento de actores entre los que nos sumamos, también como parte del movimiento en defensa de la ley nacional, cuyo referente es un gran compañero que es Ángel Barraco, para frenar este grotesco borrador de decreto que intentaba anular la reglamentación de forma ilegal, porque a través de un decreto se intentaba cambiar el enunciado de la ley, e inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no puede entrometerse en el Poder Legislativo. Vale decir que no lo lograron y que culminó con la renuncia de Andy Blake, lo que demuestra una vez más la potencia de una comunidad organizada. En estos últimos tiempos asistimos, un poco lo decías Mauricio al principio, a un recrudecimiento de los embates contra la ley y sus principios más transformadores. Esta embestida proviene de aquellos sectores que pugnan por retornar al viejo paradigma, es decir, aquel viejo paradigma donde la tutela reemplaza el ejercicio de derechos, donde el encierro se plantea como la única medida terapéutica eficaz, donde la declaración de incapacidad arrasa con la presunción de capacidad de todas las personas. Y quizás en este momento, por estos embates que estamos recibiendo, lo más importante, donde las elecciones no sean un asunto de salud pública, sino de seguridad. El tema de los consumos problemáticos ha adquirido gran notoriedad en los últimos tiempos a través, conocemos diversos hechos trágicos y mediáticos, pero las adicciones, y esto es una toma de posición, son un problema que incumbe a la salud pública y por tanto deben ser abordadas por los dispositivos propios del campo sanitario y no como algo del ámbito penal, como puede ser el narcotráfico. Esto ha quedado formalizado, ya termino, a partir de la inclusión de los consumos problemáticos como parte integrante de las políticas de salud mental en el artículo 4. Y me gustaría, voy a recortar un poquito, decir que para mí, para nosotros, la ley, además de un recurso clínico, como decía antes, es un recurso político para disputar sentidos, perspectivas, paradigmas y también un recurso ético en cuanto nos orienta en la manera de enfrentar nuestras responsabilidades hacia el otro, en el decir de Silvia Bellman. Y para finalizar, decir, sin derechos humanos no hay salud mental, no es repetir una consigna vacía, sino que posee una profunda implicación en las prácticas que desarrollamos y también en la creación de actores sociales que nutren y han nutrido toda una experiencia de luchas, saberes y sentires. Decirlo también cabe mencionar que no es un acto de fanatismo, como algunos plantean respecto de los que defendemos la plena implementación de la ley. Decirlo es también un acto de militancia en favor de los derechos de las personas con padecimiento mental. No hay salud sin salud mental, sin derechos humanos no hay salud mental es un derecho de todos y en Argentina es ley. Muchas gracias. Pertenece a la regional de Lomas, además de dirigir la Secretaría Nacional de la PDH, es una compañera que la tenemos acá en la regional. Bueno, el que sigue es otro compañero que también la tenemos en la regional de Lomas, es abogado, integra el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lomas, su especialidad es el Derecho Penal. Lo queríamos sumar sobre todo con el tema de adicciones y conflicto con la ley, ¿no? Cómo el sistema judicial responde ante esta situación. Y por ahí sí, querés avanzar un poquito, que el tema que dicen que la ley de salud mental no permite las internaciones forzosas. Como se instala de esa manera, bueno, compañero. Gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos. Brillante exposición de la compañera Verónica, porque estaba diciendo que iba a ser la ley de este encuentro. Yo no voy a tratar de extenderme mucho. Ejerzo el derecho penal, como bien lo dice Mauricio. Si algo tiene la ley de salud mental, esta ley 26.657, es que ha venido a ponerle un poco de freno, coto a los jueces que en
determinadas oportunidades han encerrado, han tomado la decisión muchas veces de encerrar a las personas que no pueden comprender la criminalidad de los actos. Ustedes habrán escuchado muchas veces la inimputabilidad, que para nosotros los defensores, que una persona sea inimputable pareciera que nos resuelve el conflicto penal. Se entendía de esa forma. Una persona era inimputable, decíamos, bueno, zafó el fulano de haber cometido el delito, es inimputable. Durante mucho tiempo se estuvo sosteniendo esta premisa, pero nosotros, varios abogados, siempre decíamos que aquellas personas que eran declaradas inimputables y que los jueces las encerraban y solamente las tutelaban los jueces, nosotros decíamos, no, ahí hay un doble trabajo para aquellos que nos interesaba el derecho penal. Decíamos, aquellas personas que son declaradas inimputables también deben ser tratadas con el mismo derecho como si la persona hubiese cometido un delito. Tenía que tener derecho a defensa, se le tenía que aplicar el principio de proporcionalidad, se lo tenía que estar constantemente con su abogado defensor y absolutamente asesorado por especialistas en la salud. Y costó muchísimo esto. Costó muchísimo porque si hay algo que siempre se ha disputado de la cuestión criminal fue entre los jueces y los psiquiatras. Siempre se ha disputado la cuestión criminal. Es más, la psiquiatría como ciencia empieza a inmiscuirse en esta cuestión de entender al preso, entenderlo al loco como la persona que había que resocializarla, que había que curarle la mente para devolverlo a la sociedad. Si nosotros hoy observamos como defensores muchas veces cuando pedimos los beneficios para aquellas personas que están privadas de la libertad, siempre nos vamos a encontrar con que el beneficio es rechazado porque un psiquiatra o un psicólogo dice que no puede salir la persona. Y los jueces ante esa mirada dicen, bueno, si el psiquiatra dijo esto, yo me tengo que excluir, no va a salir en libertad condicional y no va a tener absolutamente ningún beneficio. Hoy sigue teniendo una cierta presencia fuerte en el sistema penitenciario, que es algo que nosotros desde la PDH, por ejemplo, Regional Loma de Zamora, estamos tratando de poder meternos ahí y que los defensores también estemos presentes cuando se hagan las evaluaciones, poder poner peritos de parte para cuando se hacen las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, porque la persona está absolutamente sola, a merced de que alguien ponga, por la cuestión de la política criminal, ponga si está resocializado o no. Nada más ni nada menos que eso, le va a decir si puede salir o no puede salir. Los jueces, frente a la inimputabilidad, decían, ¿qué hacemos con esta persona que es inimputable? ¿Dónde la mandamos? ¿Dónde la metemos? Bueno, la dejaban internada, como decían ellos, la dejaban internada en un manicomio o en una cárcel. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la vamos a dejar internada lo que dure la condena del delito que hubiese cometido, el máximo. Si una persona cometió un delito, por ejemplo, no sé, robo con arma, no apta, que va de 3 a 10, la persona tenía que quedarse 10 años. Nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que una persona se quede 10 años solamente con la tutela del juez? Esta persona no tiene ni derecho a defensa, no tiene derecho a la salud, no tiene absolutamente nada. Bueno, parece que los jueces, a partir de la ley de la sanción de la ley 26.657, dijeron, bueno, no, esperen, si bien vamos a aplicar esta medida, mientras lo que dura el máximo de la condena del delito que cometió, tiene que haber un principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el principio de proporcionalidad? Que los jueces tienen que ser asesorados por personal y la persona que está dentro de institucionalizada en una cárcel, no puede ser la 34, no puede ser la 1, no puede ser la 54, tiene que estar tratada por personal especializado en salud mental y tiene que estar informando constantemente al juez cuál es el avance que está teniendo esa persona. Y si esa persona no es un riesgo ni para él ni para terceros, esa persona tiene que ser puesta en libertad, absolutamente puesta en libertad. Más allá de todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, que bueno, la persona no puede estar, el tema del loco, el tema del insano, el tema que hay que dejarlo privado de la libertad. No solamente eso, sino que también la Corte ha dicho que la persona que es declarada inimputable tiene el legítimo derecho a defensa. Tiene que estar constantemente asesorado por un abogado. O sea, todo esto que veníamos nosotros planteando desde, por ejemplo,
ejemplo, las organizaciones de derechos humanos y desde el Instituto de Derecho Penal, bueno, se ha escuchado, ha tenido un eco. Todavía falta muchísimo. Yo voy a terminar con una pregunta. Hago trabajo en cárceles con la PDH, regional no me hace. ¿Las cárceles están preparadas para atender cuestiones de salud mental? Es evidente que no pueden atender, no pueden atender absolutamente a las personas que están privadas de la libertad por delitos que han cometido, mucho menos van a estar preparadas para atender una cuestión de salud mental. Tenemos un caso paradigmático que nosotros tuvimos en el juicio acá con Mauricio y otro compañero que están en el público, que fue el caso de Anaí. Nosotros vimos como veedores y uno de los imputados en el caso de Anaí salió, en realidad salió no, sino que se lo declaró que tenía una incapacidad sobreviniente. O sea, si bien llegó a juicio con su capacidad plena, en el momento del juicio, en la primera audiencia, este señor se fue porque fue declarado que no tenía capacidad para estar en juicio. Bueno, se lo evaluó, creo que se lo evaluó 2 veces más y ahora se dijo que estaba con capacidad para estar en juicio y la persona va a juicio. Bueno, en esa evaluación lo que se está denunciando es que no hubo participación de los abogados defensores y que no hubo participación de peritos de parte. Así que yo nuevamente vuelvo a dejar planteada la pregunta: ¿las cárceles están preparadas para sostener a las personas que tienen enfermedades mentales y todavía aún más a las personas que sufren adicciones? Porque la mayoría de nuestros defendidos son personas que sufren adicciones. Bueno, yo les puedo asegurar que no. Los jueces no largan a nadie que sufran adicciones porque los benditos informes del servicio penitenciario firmados por psicólogos dice que hay que otorgarle un tratamiento para que se replantee sus vínculos con las drogas. Y los jueces, nosotros le pedimos, bueno, déjenlo en libertad, que esta persona esté en libertad, como bien dijo acá la compañera, esté en libertad y que en base a estar en la sociedad pueda estar recuperándose de sus adicciones. Cuando el juez se dice que no, eso es respuesta del servicio penitenciario y le niegan las libertades condicionales, le niegan todos los beneficios con los cuales pueda estar la persona hoy a punto de gozar, a los fines de que el servicio penitenciario otorgue una prestación que es evidente que no lo va a hacer. Les agradezco muchísimo. Gracias, Martín. Bueno, y en este análisis de la temática propusimos en este panel a la compañera Anabela Pañar, que ella también es abogada de la Regional de Lomas, especialista en niñez y adolescencia. Así que, Anabela, nos interesa tu aporte sobre el tema. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. En esta tarde me toca compartir con ustedes entonces la perspectiva de la salud mental y nuestras infancias, en nuestros niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente en relación al consumo problemático. Y quiero destacar no solamente la Ley de Salud Mental en este sentido, sino también a nuestra querida Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y a las leyes de protección de derechos, tanto nacional como provincial, que en su conjunto, diría yo, han iniciado un proceso de adecuación, que estoy de acuerdo con mi compañera en que es un término muy endeble para decirlo, pero ha iniciado el proceso de adecuación a los estándares de derechos humanos que obliga al Estado a poder hacerse responsable de ejecutar políticas públicas tendientes a los espacios de salud mental. Pero también este conjunto de leyes ha visibilizado desigualdades en cuanto a la atención, ¿no es cierto? Porque de alguna manera se han proliferado diferentes diagnósticos, pero lamentablemente la realidad nos hace chocar con dificultades y problemáticas sociales, tales como por ejemplo el aumento de las consultas de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social, la ausencia de dispositivos que lleven al abordaje de problemáticas y de atención psicosocial, la ausencia también de dispositivos interdisciplinarios que tengan una formación de alguna manera en salud mental.
fundamentalmente, y la fragmentación institucional. También podemos decir que los diferentes efectores que abordan las infancias lamentablemente no coinciden en encuentros en donde puedan coordinar diferentes protocolos de acción y de abordaje en relación a las infancias. Y fundamentalmente creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, la falta de recursos humanos. Entonces, como también decía mi compañero, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Es entonces la prescripción médica el único recurso o el primer recurso al que se tiene que acompañar para poder abordar una situación grave de salud mental o bien una internación psiquiátrica de nuestros jóvenes? Me parece que justamente eso es lo que intentamos como grupos, como trabajadores de las infancias, evitar. Más allá de que el plexo normativo nos acompañe y nos dé muchos argumentos para poder acompañar estas problemáticas, sobre todo del consumo. En este sentido, como decía recién, en estas problemáticas, lamentablemente también contamos con las dificultades que nos hace no contar con dispositivos territoriales de abordaje integral, dispositivos que lleven a cabo el trabajo territorial integral con las familias, con un trabajo en red con las familias, con las instituciones, mediante prácticas de abordaje integrales. Y en los últimos años, como también compartían mis compañeros, pudimos detectar la amplitud de problemáticas sociales que lamentablemente en algunos espacios se han interpretado, podemos decir mal interpretados, como diagnósticos psicopáticos, de alguna manera, en donde algunos espacios, tanto de salud, educación y demás, lo que hacen es, de alguna manera, estigmatizar a nuestras infancias. Entonces, excluirlas. Entonces, cuando contamos y conocemos un joven con alguna problemática de salud mental o alguna problemática de consumo, es peligroso. Y en realidad es muy importante que luchemos y agrupemos a los diferentes actores para poder trabajar en conjunto, como decía recién, mediante las prácticas de abordaje integrales, entendiendo que nuestro eje de trabajo son adolescentes y son niños y niñas que tienen una problemática de salud mental que necesitan ser abordados de manera integral. Y siempre buscando la posibilidad de contar con políticas públicas de restitución de derechos. Y en este sentido, me parece importante, además, mencionar que al acompañarnos nuestra convención en el artículo 3 del interés superior del niño, como nos marca un modo de hacer. Y nos dice que siempre que necesitamos entender que nuestro eje de trabajo no solamente es un sujeto de derecho, no solamente es un niño, niña o adolescente con una problemática de salud mental o una problemática de consumo, sino que también es un sujeto social, un ciudadano. Por ende, este ciudadano necesita que nosotros como trabajadores de las infancias y acompañantes de las infancias y como adultos responsables de las infancias, nos corramos, nos alejemos del paradigma punitivo y podamos entender que nuestros adolescentes con problemáticas de salud mental o con problemáticas de adicciones no son peligrosos, sino que tenemos que acompañarlos desde una perspectiva integral, territorial, para que no sean excluidos de su lugar de vida. De esta manera es muy importante entender que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes necesitan ser acompañados y para eso necesitan
trazar lazos, las instituciones, poder pensar en instancias previas a la internación, sobre todo porque la ley de salud mental, en su apartado del artículo 26, que nos hace retroceder un poco en el articulado, justamente nos habla de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes una vez que se encuentran institucionalizados. Nos dicen que tienen derecho a tener un abogado del niño, a ser oído, a que su internación sea absolutamente breve, que tienen acceso gratuito e igualitario a todos los servicios médicos que hagan llevar adelante su tratamiento para su rehabilitación y asimismo su integración comunitaria. Entonces, ¿cuál es el fin inmediato de nuestras intervenciones como adultos responsables desde los ámbitos en donde cada uno de nosotros abordemos las infancias? El fin inmediato debe ser siempre que nuestros niños, niñas y adolescentes permanezcan en su centro de vida, permanezcan en una integración comunitaria, y para eso necesitamos trazar lazos de red de trabajo previos a la intervención. Quiero destacar también la reglamentación de la ley a partir de su decreto 602/13, que agregó algunas pautas importantes en relación a los derechos que se ofrecen a los niños en instancia de internación, que tienen que ver con ofrecerle alternativas terapéuticas, también recabar su opinión. Lo importante que es entender esto, que la opinión de nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran atravesados por este padecimiento, es necesario conocer también su opinión, es necesario acompañarlos todo el tiempo, y que esta opinión se deje constancia en su historia clínica. También tienen derecho a tener un consentimiento informado y a conocer, a tomar conocimiento de que tienen derecho a tener un abogado permanentemente, porque lamentablemente muchas veces se olvida de eso, de informar a este niño, niña o adolescente que atraviesa esta situación de salud mental o de adicciones. Nos olvidamos, no lo hacemos. Es importante que este niño tenga no solamente el derecho a ser oído, sino también el derecho a poder manifestar su opinión y que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, a partir de esto, me parece importante que tracemos lazos a partir de impulsar políticas públicas tendientes a el abrazo de nuestros jóvenes en una instancia previa a la institucionalización, en una instancia en donde contemos con espacios intermedios, en donde busquemos no institucionalizar, no medicalizar, no expulsar, en donde cada uno de nosotros podamos comprometernos y lograr acompañar a estas infancias a partir también de diferentes políticas y recursos de restitución de derechos. Y por eso quise mencionar el plexo normativo, ¿no? Las normativas que nos acompañan, porque no solamente la Ley de Salud Mental ha venido a acompañar, a sumar, a dar un marco de resguardo y de garantía de derechos, sino también es importante que todos los trabajadores, no solamente de la salud, sino también todos los actores que trabajamos en relación a las infancias, entendamos que no solamente es importante los saberes científicos, también son importantes los saberes a partir de la perspectiva de derechos humanos, saberes comunitarios y también saberes a partir de los análisis globales y a partir de la restitución de estos derechos de estos jóvenes, niños y niñas, que no solamente estén institucionalizados, sino que busquemos la manera de impulsar políticas integrales, políticas territoriales y comunitarias y de capacitación y de formación de nuestros trabajadores y también de todos nosotros como comunidad y como adultos responsables en el lugar que cada uno ocupa para que nuestras infancias puedan lograr
una infancia más justa y igualitaria. Muchas gracias. Gracias, Anabela. Bueno, agregamos a esta mesa a la compañera Silvia Liglia de la CICOP. Bueno, es importante que nos dé la mirada profesional y sindical. Bueno, en principio quiero agradecer a todas y a todos, a la gente que me invitó. Yo entiendo que esto es un verdadero ejercicio democrático, justamente porque nos invitaron también, ¿no? A veces terminamos hablando siempre entre los mismos, ¿no? Y particularmente te quiero agradecer a vos, Verónica, en la que recién nos conocimos personalmente en el Zoom aquel. Yo le decía, ilusa de mí, ¿no? ¿Por qué tenemos que debatir una ley que ya está sancionada, que ya está promulgada, que ya está el decreto reglamentario? Y Verónica, con muy buen tino, me dice, porque todo el tiempo la están atacando. Yo no creí, le fui a preguntar a Sara, que la tenemos acá. Sara fue hasta hace muy poco directora de salud mental del municipio, ahora no le echaron, se jubiló. Y me dijo, sí, Silvia, la atacan todo el tiempo. Así que me puse a leer y dije, sí, la atacan. Agregaría esto, más que todo el tiempo, no es por oleadas, digamos. Vos hablabas recién del consenso que hubo cuando se sancionó la ley y en aquel momento parece que estábamos todos de acuerdo. Nosotros como psicólogos fuimos formados en mirar el modelo de Río Negro, mirar el modelo de la desmanicominación de Basaglia, y estábamos ahí todos con ese entusiasmo, con una ley que en aquel tiempo para mí me parecía que nunca iba a salir, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha sido atacada y es atacada así, como les digo, con cierta frecuencia, ¿no? Lo que quiero hacer es, les digo esto, a mí me costó mucho trabajar el material porque hay mucha abundancia de material. Hace poco escuché, ¿hay algún periodista? No. Bueno, dicen que los periodistas saben un océano de cosas con 1 centímetro de profundidad. Bueno, de alguna manera yo les traigo esto, y un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. La idea es que voy a dar algunos títulos y hacer algunos comentarios rápidos, porque me parece que lo importante es lo que podemos hacer después, que es debatir, ¿no? Así que me basé en Alicia Turquiner, que vos la nombraste, qué casualidad, ¿no? En Emiliano Allende, que para nosotros, los que estamos formados en la idea de proceso de salud, de enfermedad, cuidado, de atención y cuidado, son dos grandes referentes. Los compañeros por ahí de otros ámbitos no tienen por qué conocerlo. Yo quería dar un panorama de quién es Alicia Turquiner, 70 hojas de currículum me inhibieron un poco. Bueno, fue y es jefa de cátedra de la Cátedra de Salud Mental y Salud Pública de nuestra Facultad de Psicología, es la que muchos de nosotros prendió la llama de la salud pública, bueno, doctora, de magíster. Y Emiliano Allende, que yo lo considero como un prócer viviente, ¿no? Y asesor en estos equipos que vos nombraste recién. Y también, a sugerencia de Pablo, Pablo fue ayudante de Alicia Turquiner, así que ojo con lo que decimos. Pablo Torres, ¿no? De nuestro grupo. Y a sugerencia de él me puse a ver unos videos muy interesantes que yo se los recomiendo, que es sobre la reglamentación de esta ley, que son de Leonardo Gorbach, muy claros, que es el que escribe la ley de salud mental. Entre las críticas que escuché, que hay una variedad increíble, yo traté de sistematizarla un poco. Una de ellas es, se puso un psicólogo a escribir una ley. Esto tiene años y tiene un montón de fundamentaciones de organismos internacionales. Años, estoy hablando desde la posguerra, ¿sí? Me resulta curioso, esto es algo personal que a mí se me ocurrió pensar, ¿no? Digo yo, muchas de las personas que critican esta ley
seguramente son aquellos que dicen tenemos que invitar a los países desarrollados, tenemos que invitar a Estados Unidos, a Inglaterra. Bueno, en Inglaterra es uno de los puntapiés iniciales de estos procesos de manicomialización. Cuando se avivan después de la Segunda Guerra Mundial, que no me iba a meter con esto, pero bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que los loqueros eran muy parecidos a los campos de concentración. Entonces empieza un movimiento desde lo social, particularmente, curiosamente no desde los psiquiatras, y según Emiliano Galende, yo me enteré cuando lo escuché, hoy en Inglaterra no hay psiquiátricos y casi no hay psiquiatras. Estos problemas de salud mental los atienden los médicos generalistas, por ejemplo. O sea, iba a decir sí se puede, pero me iban a echar. Bueno. Digo un poco, yo traté de organizar cómo son las críticas que se le hacen. Bueno, nada, voy a empezar por la ley. La ley en nuestro país, Argentina, nosotros la consideramos como un triunfo. Habida cuenta que en nuestro país todas las reformas en salud siempre fueron truncas. Acuérdense del gobierno de Ilia, ¿no? Que cuando se quiso meter con los medicamentos, lo que cayó fue el gobierno. Tan truncas fueron que ni siquiera la de Menem, a Dios gracias, se pudo implementar totalmente. Lo que decía recién, yo lo voy a leer porque es muy impresionante, divide aguas la definición, porque la ley no define enfermedad mental. O sea que ya arranca para otra mirada. Leo, es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, componentes, no aspectos, ¿no? Cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la comprensión de los derechos humanos sociales de toda persona. Es decir, esto define y da la base, por ejemplo, para los diagnósticos, ¿sí? Es más, en la ley no se habla de enfermedad mental, se habla, no solo que no la define, sino que no se habla, se dice trastorno o padecimiento mental, ¿sí? Y tampoco se habla de diagnóstico, que acá es donde los psiquiatras dicen, ¿cómo dejan que un psicólogo? En realidad no es que un psicólogo puede, las incumbencias son las incumbencias, un psicólogo no se va a poner a medicar, pero sí en los informes tiene que haber por lo menos 2 firmas y los informes tienen que ser interdisciplinarios por esto mismo, porque ahora no vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de evaluación integral de la persona. Si la enfermedad mental, la salud mental está determinada por estos componentes, un trabajador social sabe mucho de estas cuestiones, digamos, de dónde vino el paciente, si vuelve a su casa con qué se va a encontrar, tiene trabajo, no tiene trabajo. Ya no hablamos de esquizofrenia y hebefrenia y toda esa que nos enseñaban a diferenciar. Emiliano Galende dice algo muy gracioso, cuando él empieza era estudiante de medicina y como era yo no sé, debe ser paraguayo, no sé, dice que soy extranjero, dice, yo no sabía. Sí. Le dan un lugar mientras estudiaba para dormir, para vivir como estudiante, en un psiquiátrico que estaba enfrente de la universidad creo que, no sé si en Corrientes, Misiones, por ahí. Así que su contacto fue, él es cirujano digamos, de base, pero... y ahí es cuando empieza a tomar contacto con la locura. Y dice algo muy tragicómico. ¿Para qué tanto diagnóstico si le daban a todas las mismas medicaciones? Bueno, entonces, los informes tienen que estar firmados por lo menos por 2 profesionales. Y acá hablamos de interdisciplina, porque muchos médicos piensan que interdisciplina es trabajar el pediatra con el cardiólogo. No, interdisciplina implica formación de grados distintas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Obviamente muy central aquí que las adicciones empiezan a ser abordadas como parte integrante de la política de salud mental, ¿sí? Acá
acá lo que dice Leonardo Borbach es que en algún punto, acá tengo al lado del abogado, pero no me choca con la ley de drogas. Entonces que ahí va a haber que hacer algún ajuste. Por ejemplo, cuando hablamos de, ¿cómo se llama esto? De reducción de daños, si uno se pone muy exquisito con la ley de drogas, cuando uno está haciendo política de reducción de daños, por ahí desde la ley de drogas lo que está haciendo es promoviendo el consumo. Entonces hay cuestiones ahí que hay que ajustar en ese camino. Bueno, tengo esto para decir, los casos, bueno, la oleada última que vimos fue el caso de Chano, de Petinato, de este señor que cuando se empezaban a abrir los boliches en la pandemia, que los barcitos hacían las mesas afuera, un señor que había dejado de tomar su medicación, intervino la policía y el señor lo acuchilló y el policía murió. ¿Qué nos dice el sentido común? Esta gente tendría que haber estado encerrada. Pero sabemos que el sentido común también es construido. Entonces, este sentido común no viene de ahora, viene desde el inicio del capitalismo, si se quiere, ¿no? O de la modernidad, cuando la razón empezó a ser el centro y lo que no era razonable se encerraba y era peligroso, atacaba a la sociedad, digamos. Acá mismo estuvimos reunidos en 2015, cuando vino Goyán, todavía no era ministro. Él dio una charla sobre cómo las empresas de alguna manera colaboran con generar una enfermedad porque ya tienen el remedio. Yo lo explico así, no sé si se lo explico así. Y él pasó unas filminas, yo le probé una, le saqué una copia, y me parece que se pueden poner como... puede pensarse análogamente a lo que les quiero decir. Voy a compartir pantalla. Dice, ¿cómo se transmite la cultura dominante? Dice él, ¿no? Entonces, la Corporación Médico-Industrial Farmacológica de Norteamérica, con las empresas, arman publicaciones, visitadores médicos. ¿Les suena esto? Congresos, asociaciones científicas, van al prescriptor, tienen las asociaciones de pacientes que impulsan esto porque ponen plata para esto y ahí cierra perfecto el negocio. De alguna manera yo creo que la construcción de sentido se podría asimilar a esto, ¿no? Empezamos a decir que el loco hay que tenerlo encerrado y después aparece toda la represión para generar esto. Con la diferencia que esta construcción de sentido del loco peligroso tiene muchísimos años. Pero fíjense que en determinados lugares del mundo, incluido de nuestro país, se pudieron hacer esas experiencias. La base, como decía recién, tiene que ver con la comunidad. En Italia esto se logró por un plebiscito, o sea, la gente ya estaba como convencida, digamos. En ese punto me parece que acá nos falta mucho y es lo que podemos seguir trabajando. Bueno, algunos dicen que estas personas tenían que estar encerradas. Jorge Machellano estaba encerrado, se lo comieron los perros. Lo atacaron en una jauría en el Borda y terminó muerto en el Pena, o sea que no hay garantías de salvarse la vida ni de un lado ni del otro. Lo importante que hizo la ley, como lo señalaba, es la participación de usuarios y organismos de derechos humanos. Las personas que reclaman, incluso, bueno, les vi un video de la mamá de Chano, por supuesto no vamos a abrir juicio acá, nadie quisiera estar en el lugar de esta señora, por supuesto, y se entiende el dolor, pero daría la impresión que está como manipulada, yo diría, o no sé qué, o desconoce, porque dice que la internación involuntaria no es así. Casualmente en estos tres casos, detalle al margen, estaban atendiendo en forma privada. Bueno, creo
creo que hasta ahí. Y lo que me parece importante, y por eso decía que esto es un ejercicio democrático, pensar desde nuestro lugar de gremio, de los profesionales de la salud del municipio, en qué situación está la ley para nosotros en el municipio de Lomas de Zamora. Sí, entre las críticas lo que aparece es que la ley está demorada. Esto que decías, para el 2020, el 10% del presupuesto de la salud pública tenía que ir para esto, todavía no se logró. También los manicomios ya a esta altura, para el 2020, no tenían que estar. Esto está demorado, pero digamos que también pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 dejó de ser ejecutado después del 10 de diciembre. La comisión que vos nombrabas dejó de reunirse oficialmente. Este órgano de revisión pasó, es interesante porque la ley lo pone en el Ministerio de Defensa y está bárbaro porque si hay alguien que tiene que controlar a salud no va a estar siendo parte de salud. Entonces lo pusieron en el Ministerio de la Defensa. Y esto se cambió en el periodo que todos sabemos, pero además pasa al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud deja ese ministerio. Bueno, y hay unos cuantos programas que caen en ese momento. Bueno, el retraso acaso también tenga que ver con eso. Nosotros sentimos en las unidades sanitarias de Lomas de Zamora que todavía no estamos viendo el ejercicio pleno, digamos, de esta ley en nuestro lugar. Claro. Bueno, lo dijo en Bobá. Y te cuento la cosa. Pero, bueno, la tendencia, por ejemplo, lo que dice Alicia Storkinen en algún lugar es que el monovalente, es decir, el hospital psiquiátrico, es importante que deje de funcionar como monovalente, pero también pone sobre la mesa el debate sobre si los otros monovalentes, por ejemplo, un hospital donde te atienden los ojos, no tiene que tener servicio de, qué sé yo, cirugía o no sé, otro tipo de servicios. O sea, la tendencia es a que esto del monovalente cambie su lógica. En nuestro municipio pareciera que algunas unidades sanitarias se están volviendo monovalentes. Habría que pensar eso, a qué se puede atribuir, ¿no? Y bueno, cuando la ley habla de territorialidad, a mi gusto me parece que llega al territorio desde la provincia de Buenos Aires, pero habría que ver por qué no se considera el territorio, se nombra escasamente, digamos, ¿no?, a las unidades sanitarias. Yo creo que es porque no todos los municipios son iguales. En nuestro municipio de Lomas tenemos una red bastante interesante de unidades sanitarias que no ocurre en otros municipios. Entonces por ahí tenga que ver con eso. Incluso hay mucho personal de salud mental trabajando en esas unidades sanitarias. Estaría bueno constituir equipos, ¿no? Y no que el psicólogo vaya determinados días a terminar. Bueno, ahí obviamente falta presupuesto para lograr esto. Sí, me parece que en el debate por ahí pueden aparecer otras cuestiones, otras críticas, así que me voy a apurar. Sí creo que hay cosas que podemos hacer y que no nos van a resultar tan caras, como por ejemplo esto de trabajar con la comunidad. Estar atentos. Cuando se quiso implementar el cambio del que hablaba Verónica hace un rato, que fue, ya estaba el decreto reglamentario y Macri lo quiere cambiar por otro, ¿sí? Y algunos dicen que fue a volver a la ley de Onganía. Es increíble lo que hacen ahí, porque dice cosas como, por ejemplo, la readaptación de los, no sé si dice manicomios, psiquiátricos, etc. Y después hace un sabrán como que agrega abajo y dice hay que leerlo con detenimiento. Por suerte eso se frenó. Dice, entendemos por psiquiátrico lo que responden a una lógica, pero en el medio meten que igual puede haber psiquiátrico. Es maravilloso. La verdad que está muy...
Y también cuando habla de los profesionales, termina diciendo que sí, que porque una de las cosas que dice la ley es que cualquiera de los profesionales de grado que están en el equipo interdisciplinario puede tener la jefatura. Esta es la gran pelea con el modelo médico hegemónico, ¿verdad? Y ahí dice que sí, cualquier integrante según su idoneidad, ahí meten otra vez lo de las incumbencias, y termina diciendo siempre que se ajuste, esperen que no tengo el número, por acá lo tengo, siempre que se ajuste a la ley 17.132, que fue una ley de Onganía que decía que en la jefatura solo podía haber médicos y odontólogos. Entonces hay que estar atentos. Por suerte hay organismos que están atentos. Cuando estas cosas pasó, aparecieron muchos artículos y listas y listas de organismos que firmaban que esto estaba en contra del espíritu de la ley y se pudo parar. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es estar atentos. Después trabajar con nuestros propios prejuicios y nuestras propias lógicas, porque en un punto hablamos de los demás, pero sigue haciéndonos ruido el loco malo, digamos, ¿no? Locura es una categoría que usamos nosotros socialmente, eso no está instituido en ninguna nosografía, ¿no? En nuestro país particularmente, loco puede ser desde genio hasta un elogio, las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? La ley dice cosas sencillitas que se pueden hacer. Habla de darle al paciente, darle a los sectores de salud la ley. Eso se puede hacer. Hay gente que desconoce la ley, bueno, esto, ¿no? Repartirlo. Poner un cartel donde dice los derechos del paciente y un número de teléfono. Ahora yo digo, mi unidad sanitaria, ponen el cartel y yo no tengo equipo, me va a dar un poquito de cosas, ¿no? Y hay cuestiones así de orden simple que se pueden seguir implementando y trabajando. Bueno, nada, tengo una pequeña, termino con esto, una pequeña anécdota autorreferencial para a ver si les puedo transmitir lo que quiero decir. 12, 13 años cuando empezábamos con los asaltos en el barrio, habíamos aprendido en el grupo como una especie, yo no sé si la habíamos sacado del Chavo, de la tele, una especie de guión que hacíamos cuando algún compañerito, alguna compañerita no le dejaban ir al baile o le robaban la lapicera, algún acto de injusticia, digamos. Hacíamos como una especie de chiste, entonces decíamos algo así como: acá estamos con el compañero, lo venimos a defender, porque esto es un acto de injusticia, tenemos que defender a este pobre desgraciado que no se sabe defender. Entonces, como estaba guionado, el que estaba, digamos, en esta situación de vulnerabilidad decía: gracias, no me defiendan más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada uno de nuestros actos como docentes, como funcionarios, como agentes de salud, siempre tener en cuenta que el otro es un sujeto de derecho, no un objeto de nuestro discurso sobre los derechos. Bueno. Silvia, justamente reflexionando sobre algunos puntos medulares de la ley que nos hace y que va a disparar seguramente el debate luego, ¿no? Sobre todo las falencias, los puntos en los cuales se ataca la ley y algunas falencias de la aplicación en concreto que en realidad están. Pensábamos en este punto, porque vendría perfecto si tuviéramos al responsable de adicción en el municipio para que pudiera dar una explicación desde el Estado cómo se van implementando estas políticas públicas. Pero el compañero está absolutamente perdonado por una tragedia personal grave que tuvo, familiar, así que no ha podido participar. Terminamos este panel con la compañera Verónica Reynoso, que es docente, militante, comprometida también con los derechos humanos, así que queremos escuchar tu reflexión, ¿no? A todas, sí. Digamos, yo vengo como a hacer el cierre porque la mayoría de las cosas se fueron diciendo.
sino quizás los voy a tomar, porque mucho de lo que dijo recién Silvia era parte de lo que yo tomé nota o armé para charlar con ustedes, que tiene que ver con la mirada de las políticas públicas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? El concepto de políticas públicas es ver cómo este Estado, ante determinadas necesidades, da una respuesta. Tenemos la respuesta, tenemos la norma, que fue construida por movimientos, ¿no? Actores, todo este grupo de actores que llevó adelante esta ley que hoy todos festejamos, que realmente yo la festejo. Para mí es una ley que tiene su eje en derechos humanos, es una ley amplia, es una ley que deja de mirar al individuo de manera disociada o fragmentada, sino que nos habla de un individuo desde la salud mental. Esta palabra que ahora todos decimos tan fácilmente y repetimos y escuchamos, es un paradigma, no es algo, nadie hablaba hasta hace un par de años de salud mental. Uno decía, es un enfermo psiquiátrico, como si la mente, el órgano y lo social estuvieran todos separados. Y hablar de esto creo que es un gran logro, que sí, coincido con Silvia, que es una ley que, aunque tenga todo un trabajo muy grande de los movimientos y de derechos humanos, de actores con miradas sanitaristas sobre el concepto de salud, es nueva y viene atravesada por este concepto también nuevo, que son los derechos humanos, porque todos hablamos de derechos humanos, pero también hay que ver qué sentido le damos a esta palabra, y vuelvo a tomar algo que creo que dijo Verónica, qué sentido le damos, o lo escuché hoy en una charla, qué sentido le damos a esta palabra cuando el campo popular la deja en manos de sectores. Entonces, apropiarnos de esto, creo que esta es la reunión que tenemos hoy. Esta reunión, esta charla, esta participación democrática es apropiarnos de estas palabras y llevarla a la comunidad. Llevarla a la comunidad desde cada uno de nuestros ámbitos de actuación. En mi caso, yo soy docente y soy militante de derechos humanos. Por lo tanto, saber de la ley, tratar de entender la norma y después bajarla para llevarla a la comunidad. Eso creo que es por ahí algo que tenemos que seguir trabajando. Una de las cosas que me interesó, que bueno, yo tomé un apunte, creo que igual ya Verónica lo dijo, pero lo voy a volver a tomar, la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos. Ahí ya el paradigma ha cambiado muchísimo. Digamos, decir que la salud mental tiene que ver con algo socioeconómico es casi situarlo, que todo paradigma tiene que ver con la distribución de las riquezas y cómo accedemos a esto, ¿sí? Entonces, yo desde una escuela donde hay más de 1000 estudiantes y hay un solo gabinete que atiende en diferentes turnos, donde hay una demanda por curso de 3 niños, niñas o niñas que están necesitando contención de algún tipo, por lo menos como dijo la compañera, el vínculo afectivo, de poder charlar, de tener un espacio de charla y de escucha que quizás no se da en otros espacios, ahí creo que no solo debemos pensar al gabinete, sino preparar a docentes capaces de ser receptores de esto, donde el docente pueda también llevar su práctica a la escucha desde el afecto, no de esto de diagnosticar, la escucha ya como parte de la vinculación y cómo se da. Creo que esta ley viene a hablarnos de esto también, viene a hablarnos de una ley comunitaria que va a salir, como lo escuchaba a Kicillof y a Krepla, que decía, sale de la norma escrita, la ley tiene que salir de la norma escrita, tiene que salir del papel y tiene que llegar a los barrios, y tiene que llegar a las escuelas, y tiene que llegar a los pibes y a las pibas
¿Para qué? Porque ellos deben ser semillas para después construir una sociedad más igualitaria y más digna. Una de las cosas que podemos decir, que muchos dicen, no, esto es para resolver una situación de determinados grupos que han vulnerado sus derechos durante años, donde la mirada hacia las enfermedades de salud mental, los padecimientos mentales eran excluirlos. Cuando no había respuesta, los encerramos. Cuando hay un Estado que no quiere invertir o no quiere, deja la salud con una mirada mercantilista, donde todo tiene un precio, apartamos esa mirada, ¿no? Y ahí el paradigma, ¿cuál sería? ¿Cuál sería dar la vuelta a esto? Dar la vuelta es poder educar en que esta ley no es una ley solo para dar respuesta a problemas de determinados grupos, sino que es una ley que amplía derechos para toda la población, para todos. Porque deja de ser solo la asistencia psicológica en un consultorio psicológico, sino que también nos permite cambiar determinados discursos que nos rotulan, ¿no? Esto de, por ejemplo, yo hace un par de años hablaba con un estudiante que le decía, por ahí tenés que empezar terapia, y él te decía, no, profe, yo no estoy loco. Entonces, este concepto, y hoy yo lo puedo hablar, y se acercan chicos a pedirme, profe, ¿dónde puedo ir? Porque hemos logrado también poder hablar de esto que antes no se hablaba, mal o bien, porque sabemos que los medios lo van a llevar para el lado que ellos quieren, pero es tan importante que haya quedado esto, digamos, mi madre, yo decirle que iba al psicólogo y decir, pero ¿por qué vas al psicólogo? ¿Qué hice yo para que, no? Esto de pensarse que el que está yendo al psicólogo es porque, bueno, hay otras formas, no la terapia consultativa, pero bueno, esto es lo que plantea. Desde las políticas públicas, que sería lo que a mí me tocó por ahí buscar, les cuento, que por ahí ya lo saben, hay un plan provincial integral de salud mental que fue presentado hace poco en la Universidad Nacional de Lanús. El plan provincial integral, que tiene 22-27, tiene todo un montón de herramientas, tiene 90 hojas, yo lo tengo ahí, quizás estaría bueno, yo lo leí, pero bueno, rescaté algunas cosas, pero estaría bueno que se difunde, que lo podamos conocer, porque lo interesante de esto es que Alice Stalker dijo, que me pareció genial, la ley de salud mental es una herramienta. Es decir, es una herramienta, yo la tomo y la uso. Y el Plan Provincial Integral es una caja de recursos, por lo tanto tenemos que exigir, tenemos que desde nuestros lugares que esa caja de recursos se garantice. Por ejemplo, ampliar los centros de atención comunitaria, avanzar en el proceso de transformación de los hospitales neuropsiquiátricos. Bueno, acá lo que se mencionaba esto que dijeron acá las compañeras de adecuados o no, bueno, lo que yo pude ir escuchando es que era muy fuerte hablarles a las comunidades y a las familias, cerramos este lugar, entonces lo que le inquieta a esas personas es qué hacemos con esta persona que estuvo encerrada ahí. Bueno, nosotros tenemos que darle cerramos y bueno, no sé, no, adecuarlo, creo, yo lo entendí así, es poderle dar otras respuestas, otros lugares, a ver cómo hacemos para insertarlo, ir de a poco dando respuesta a esto que antes era solo el encierro. Pero por supuesto sé que las otras mejores respuestas las tendrán quienes trabajaron mucho más tiempo de ello, y a mí me quedó sonando esa idea. Algo que me pareció muy interesante son la posibilidad de dar talleres a estudiantes, a centros de estudiantes, a lugares donde los jóvenes se reúnen, ¿no? Capacitación de las fuerzas de seguridad, yo ahí agregaría capacitación de toda persona que tenga atención pública, no solo las fuerzas de seguridad, sino a docentes y a quienes trabajan en atención pública, porque también a veces la violencia se genera porque uno no entiende lo que la otra persona
le está sucediendo, ¿no? Incrementar subsidios para quienes logran la externación y bueno, esos fueron algunos de los puntos que tomé como políticas públicas que estaban. Hay un 0800, una línea de atención acá en provincia, que es un 0822 2 54 62. Les comento que yo a mis estudiantes se los di y muchos han llamado y han recurrido a eso para poder orientarse. Y bueno, me parece que sí hay mucho por trabajar, sí hay mucho por hacer, pero creo también que hay dos modelos políticos de país. El que vivimos hace unos 6 años atrás, del 2015 al 2019, cuyas políticas de Estado, políticas eran un vaciamiento y una reducción del Estado, donde los derechos humanos, porque no vamos a decir que no, ellos te hablan de derechos humanos, pero el concepto de derechos humanos para ellos está lejos de lo que es el campo popular, pero ellos han tomado y reivindican de alguna manera los derechos humanos como ellos los ven. Nosotros, quienes pertenecemos al campo popular, quienes abogamos y militamos por la dignidad y la justicia social, un proyecto político donde el Estado se amplíe. Y la ampliación del Estado es poder, si hay una norma y una ley, garantizarla desde el eje de los derechos humanos como esta ley ha sido escrita. Y creo que ahí estaría nuestra fuerte y nuestra militancia. Voy a decir una cosita más que me gustó y que la noté, que tiene que ver con algo que dijo Alicia Stolki. Dijo un montón de cosas que me parecieron muy interesantes. Dice que ella habla que la ley es una herramienta de trabajo y está basada, ¿no?, como dijeron acá las compañeras, en los derechos humanos, y va a decir que los derechos humanos es una idea fuerza. Toma esto de otro compañero que se dio Gallardo. Y esto es con lo que me quiero quedar. Los derechos humanos son una idea fuerza. Por lo tanto, nuestra promesa, nuestra lucha tiene que ser por eso, seguir trabajando por estos derechos humanos, por transformar la realidad, porque es imprescindible hoy, aunque tengamos un gobierno que hemos elegido, la mayoría de los que estamos acá, sigue teniendo sus falencias en la distribución de los recursos y por lo tanto, si no hay distribución de las riquezas, el Estado se achica. Se achica porque sabemos que las últimas medidas, por ejemplo, que se han escuchado fue una reducción en el gasto público, y el gasto público, cuando se reduce sobre educación y sobre salud. Bueno, poder poner esto como los derechos humanos es una idea fuerza y por lo tanto la salud mental es una democratización. Democratizar es ampliar nuestros derechos y por lo tanto para ahí tendría que ser todas nuestras charlas y todo nuestro ser. Muchas gracias.